Es un precepto la orden de construir el templo sagrado, como está escrito, y me harán un santuario y moraré en medio de ellos. La razón de construir este templo básicamente es atraer la Shejinah de Yahweh, la presencia divina, la luz resplandeciente que cubre la casa, aquí al mundo material. Porque el punto donde Yahweh comienza a ser el mundo precisamente es en Jerusalén. Y en ello reside la importancia y la inmensa santidad de esta ciudad apartada. Por eso mismo fue elegida para ser la sede permanente de la Shejinah, la presencia divina mediante la estructura del templo sagrado. Hagamos un breve recuento histórico. Desde la época del tabernáculo que edificó Moshe hasta la época del Bet Hamikdash, es un sitio permanente en Jerusalén. El Eterno le ordena a Moshe, y me harán un santuario y moraré entre ellos. Moshe comienza a construir el tabernáculo un año después de que los hijos de Israel habían salido de Egipto. Así, mientras todavía estaban en el desierto del Sinaí, Moshe construye el tabernáculo con madera de acacia y la cubierta de tela. Ese fue el tabernáculo que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto. Tras la muerte de Moshe, los hijos de Israel cruzan el Jordán el día 10 de Aviv o Nisan y llegan a un lugar dentro de la tierra de Israel, el cual se llamaba Gilgal. Y ahí levantan y erigen el tabernáculo. Su permanencia en Gilgal es de 14 años, mientras los hijos de Israel conquistaban la tierra para luego dividirla a las 12 tribus. Como veremos en el tercer templo, ya esa división en la nueva tierra se dará inclusive una parte para los gentiles. Transcurridos los 14 años, el tabernáculo en Gilgal fue trasladado a Shiloh. Sin embargo, en esta ocasión hicieron los muros del tabernáculo de piedra, aunque el techo siguió siendo de las mismas telas del periodo anterior. El tabernáculo permaneció en Shiloh durante 369 años hasta la muerte de Eli el Cohen. Cuando falleció, la sede del tabernáculo fue destruida y trasladada a Nob, ciudad de los Coanim, ciudad de refugio. Con la destrucción de Nob, ciudad de los Coanim, el tabernáculo fue trasladado a Gibón, y en total los años que el santuario permaneció en Nob y Gibón fueron de 57. El rey David asume el poder y expresa su deseo de construir el templo sagrado. Sin embargo, Yahweh le dice que el hombre que construirá el templo sagrado será su hijo. En sus días habrá paz, y es por eso que él debe construir el templo, el Bet Hamikdash, en su época, y él conseguirá el mérito de edificarlo. Así pues, el rey Salomón, a partir del momento en que asciende al trono, da comienzo a la construcción del templo sagrado. Shlomo o Salomón tarda 7 años en terminar la construcción. Transcurrieron 480 años desde el éxodo de los hijos de Israel de Egipto hasta este tiempo en que el templo queda firme sobre sus cimientos. Este templo dura 410 años, tras los cuales, para nuestra gran desgracia, fue destruido debido a 3 terribles transgresiones del pueblo, según la tradición que cometió entonces: idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Es el justificativo que le dieron los sabios de Israel a la caída del templo. Los profetas nos advirtieron que debemos regresar en arrepentimiento, pero no escuchamos.
Entonces ocurrió lo peor de todo. El Beit HaMikdash fue destruido por Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien envió un poderoso ejército bajo el comando de Nabuzaradán, quien lo destruyó en el mes de Ab, el 9 del mes de Ab, cuando todas las cosas peores que le han sucedido al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, han sido en esta fecha, las destrucciones de los templos y las persecuciones. Pero cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio, el profeta les dijo que este exilio, denominado el exilio babilonio, solo duraría 70 años, como dice Jeremías 29. Una vez que transcurriesen esos 70 años, regresarán. Esto está escrito en la Torá. Poco antes de que culminara el exilio babilónico en el año del conteo desde la creación en el 3395, el mundo aconteció que el famoso milagro de Purim, cuando en días de Asuero, rey de Persia y Media, habían sido firmado y sellado un decreto para el exterminio del pueblo de Israel, a instancias del entonces virrey Amán, el de Amalek. No obstante, con la ayuda de Yahweh, Mardoqueo o Mordejai y Esther frustraron ese plan. Hoy lo celebran con una festividad muy grande en la casa de Judá, en el pueblo judío. La magnitud del milagro y la cadena de sucesos que hubo quedaron escritos en el libro de Esther hasta nuestros días. Esta es la salvación que trajo en las fiestas de Purim. Vemos aquí hay un festejo muy grande. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías recibieron permiso e incluso fondos de Ciro, rey de Persia, quien los instó a emigrar a la tierra de Israel, acompañados de una gran multitud. Ellos empezaron a construir el Beit HaMikdash segundo. Tanto el primero como el segundo templo fueron construidos según los planos que David recibió del profeta Shmuel. Como afirma, todo está escrito según mandato de Yahweh, que me ha hecho entender todas las obras del diseño. Sin embargo, Esdras y Nehemías, Esdras o Nehemías, se fijaron en otros escritos para poder complementar una parte que no entendían y recurrieron a Yehezkel, que unos 100 años antes había recibido la promesa del tercer templo, que todavía no se edifica, pero tenía ciertas medidas que daban detalles que ellos no podían entender del primer templo. Estamos hablando de que el templo estaba destruido cuando ellos regresan y se encuentran que fue descrita la construcción futura de este templo sagrado, logrando entender estas cosas. En el futuro, cuando tengamos el mérito y la redención total por medio de Yeshua y esté en nuestras manos el poder construir el tercer templo que lo comandará Yeshua cuando descienda, este será de acuerdo a los escritos de Yehezkel. Sin embargo, está escrito que este templo futuro en la tierra estará colmada de conocimiento divino, al igual que el agua cubre el mar. Así se podrá entender lo que dicen los versículos y se podrá construir el templo según las detalladas profecías de Yehezkel. El segundo templo duró 420 años, desde que Esdras y Nehemías lo construyeron hasta su destrucción, transcurrieron 420 años. Durante gran parte de estos años, la nación de Israel no fue independiente, pues en su propia tierra vivió bajo dominio extranjero. Por ejemplo, durante los primeros 34 años de la construcción del segundo templo, el imperio persa gobernó sobre Israel. En los 180 años sucesivos gobernó el imperio griego, que fue derrotado por los Hashmonaim o los Macabeos. Al conseguir su victoria sobre los griegos, fue en aquellos días que aconteció el milagro de Hanukkah, cuando la menorá del templo permaneció prendida. Una minoría derrotó al pueblo opresor, y cuando se logró encontrar un jarrón de aceite en estado de pureza en el templo, que rindió 8 días sin abastecerlo, este acontecimiento ocurrió
En la época del Segundo Templo, al final de los 180 años del dominio griego, con la victoria de los macabeos, se colocaron en el poder de modo que la nación de Israel volvió a ser libre en su propia tierra a los muchos años. Los Hasmonaim o los Macabeos duraron en el gobierno 103 años, tras los cuales Herodes tomó el poder bajo el patrocinio de los romanos. Su reinado durante el período del templo también fue de 103 años. Los reinados que gobernaron durante el período del templo fueron el imperio persa 34 años, el imperio griego 180 años, la dinastía de los Hasmonaim 103 años, el gobierno de Herodes, Roma 103 años. En el transcurso de los últimos 103 años que antecedieron a la destrucción del templo, Herodes asesinó a gran parte de los sabios de Israel. Para enmendar su terrible crimen, aceptó el consejo de uno de los Tanaim, cuyo nombre era Baba Ben Buta. Él lo reprendió y le dijo: tú extinguiste la luz del mundo. A los sabios de Israel, ve y haz algo por la luz. Por consiguiente, Herodes se abocó a renovar el segundo templo. Su belleza era difícil de creer, a tal grado que el Talmud en el tratado Baba Batra dice que quien no ha visto el templo nunca ha visto construcción más hermosa. Este templo tenía una belleza formidable. Una fachada de Herodes en la cual él usó mármol blanco, planchas también de mármol azul y planchas maravillosas de mármol verde, con parte de ellas en el relieve de modo que asemejaba a las olas del mar embravecidas. En su aspecto era de lo más hermoso, como lo afirma el Talmud. El periodo del segundo templo fue de 420 años. Pregunta la Guemará: si durante la época del segundo templo la gente era justa y piadosa, se dedicaba al estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué fue destruido el templo? Es decir, durante el primer templo se cometían pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, cosa que lo corrobora también la Biblia, la Torá. Mientras que durante el segundo templo la gente era más justa, más apegada, más piadosa, era benevolente. Entonces, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Dice la Guemará de la tradición de la casa de Judá. Esta es la respuesta debido al odio infundado, dice. Con eso nos enseña que el odio infundado equivale a esos terribles pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, algo que tiene que ver con las escrituras y el tiempo de Yeshua. Corrobora esto, corrobora lo que los evangelios nos cuentan, los mal llamados evangelios nos cuentan sobre esto. La Guemará también pregunta entonces, ¿por qué el exilio del primer templo duró solo 70 años, mientras que el segundo templo sigue extendiéndose hasta nuestros días y que la mayoría del pueblo ya judío ocupe su tierra? ¿Cuál es la razón? Responde la Guemará: durante el primer tiempo las transgresiones eran evidentes, eran conscientes de su error, sabían que eran culpables de cometer los terribles pecados de idolatría y demás, y como sus transgresiones eran evidentes, también fueron sus consecuencias. Desde el principio se les informó que saldrían 70 años al exilio y nada más. Sin embargo, la gente del período del segundo templo, cuya transgresión era oculta, puesto que el odio infundado se encuentra en el corazón, sin que pueda saberse lo que el prójimo piensa, entonces por ese pecado oculto, la consecuencia también ha sido oculta y no se dio a conocer su duración. Nosotros sabemos que el templo cayó porque el Mesías Yeshua tenía que cumplir su oficio de sacerdote del orden de Melquisedec. Y como sacerdote del orden de Melquisedec, si existía el templo, el Eterno tenía la obligación de escuchar a un sacerdote levita, porque esa es su promesa hecha con los levitas. Mientras exista un levita, como dice la carta a los hebreos, el Eterno tenía ese compromiso con la casa de Judá. Y por eso vemos nosotros que luego de la caída del templo y luego los años que
fueron posteriores a la muerte de Yeshua. Pasaron cosas increíbles, cuenta el Talmud, luego del gran terremoto, fenómenos en el templo. Se abrían las puertas, se apagaba la menorá, las suertes nunca cayó sobre la cabra Adonai, siempre caía sobre la cabra Azazel, y todos en el Talmud sabían que algo iba a pasar con el templo. Entonces nosotros estamos claros, los que estamos conscientes de que el Mashiach, Yeshua, es el Melech de Israel, de que hoy él ministra bajo el orden de Melquisedec. Es muy explícito en la carta a los Hebreos. Ahora hagamos un recorrido por el edificio del templo sagrado, apoyándonos en dibujos y gráficas y por supuesto con explicaciones de cada una. Es importante saber lo que dice el tratado de Midot en la Mishnah. El monte del templo tenía la cima de 500 codos cuadrados, o sea, unos 250 metros cuadrados. El monte del templo también se conoce como monte Moreyá, Yahweh nuestro Maestro. Allí se construyó el templo sagrado y es por eso que se lo denomina como el monte del templo. Y es el monte donde yace el templo sagrado.
El monte en sí estaba amurallado, con 4 muros por sus 4 puntos cardinales. Tenía un muro occidental, que es el famoso muro que sigue en pie hasta la fecha, después de la destrucción del segundo templo. Obviamente también tenía un muro oriental, otro al norte y otro al sur. Toda la estructura en torno a las murallas del monte del templo, del que solo se quedan actualmente unas ruinas. No olvidemos las palabras de Yeshua, Mateo 24, que dice que no quedará piedra sobre piedra, y todavía vemos que están muros ahí, restos del muro occidental. כל העולם נשואות אליך בתחינה ללטף את אבניך בשתיקה ללחוש לשם תפילה להוריד דמעה קלה ולשוב הביתה עם תקווה גדולה של העולם הכותל משקיף על האדם הכותל משאת נפשו של עם אבנים עם לב אדם אוויר כה מבוסם יש רק בכותל ליבו של העולם הכותל יופי וחזון הכותל להביע משאלה לדחוף פתקה קטנה שורשים כה עמוקים יש רק בכותל יש רק בכותל También se da cuenta que cuando Tito llegó para conquistar el templo, dividió a los soldados ordenándoles atacar el templo sagrado por los 4 frentes, norte, sur, este y oeste. Y en cada uno asignó a un comandante. Por supuesto, el lado occidental también estaba incluido. El comandante asignado para el muro occidental fue el duque árabe llamado Panyaf. Los otros 3 comandantes cumplieron la orden de Tito.
derribaron por completo los muros que le fueron designados. Sin embargo, Panyad, por grande que haya sido su esfuerzo para cumplir su cometido y destruir el muro occidental, no lo consigue hacer. Tras la conquista del templo, Tito convocó a estos comandantes, a los 3 que tuvieron éxito y cumplieron su misión como les fue ordenado. Destruyendo hasta los cimientos del muro del templo, les otorgó condecoraciones. Y luego le preguntó a Panyad: ¿por qué no destruiste el muro occidental como se te ordenó? Panyad era un hombre astuto. ¿Qué podía responder? ¿Cómo podía admitir que ante el fracaso y no pudo destruir el muro encomendado? Entonces le dijo: escucha, yo pensé que si destruyo el muro occidental como me ordenaste hacerlo, la gente podrá recordar entonces y apreciar la magnitud de tu poderío. Pues si lo destruyo no conocerán el tipo de muros poderosos que hubo aquí, el tipo de muros que derrumbaste. Entonces me dije: voy a desobedecer las órdenes del emperador. Dejaré el muro occidental sobre sus cimientos a fin de que todos digan: Tito derrumbó 3 muros como este. Realmente esa fue una empresa única en su tipo, pues ciertamente no le hizo sino para darle honor a su persona. Tito escuchó su explicación y le dijo: sin embargo, quien desacata una orden de su patrón merece morir. Yo no te voy a matar. Te daré una oportunidad. Ve a lo alto del muro occidental y brinca desde allí. Si quedas con vida, te habrás salvado. Pero si no, ese habrá sido tu destino. Así lo hizo Panyad. No tuvo otro remedio que saltar desde el muro. Obviamente, sobrevivir es imposible, esa caída de sobrevivir. De todos modos, los muros del templo solamente quedó el muro occidental hasta el día de hoy, cuyo exterior se sigue visitando, donde se reza, se lamenta, se implora, en espera de la redención completa y de la reconstrucción del templo sagrado, que sabemos que lo hará el Mesías. Solo entonces se cumplirá realmente el versículo: que nuestros ojos vean tu retorno, Sión, por compasión. ראית שנים של מלחמות קשות, אומרים אבניך לפעמים בוכות, היונים שבנקיקים, השיחים בנטבחים, נושאים העיניים ומתפללים. שריד של בית מקדש בעיר כה עתיקה, דורות של געגועים באהבה רבה, מתוך החשיכה תיבקע אורה גדולה, ועם גדול יחוש בגאווה. הכותל משקיף על האדם, הכותל משאת נפשו של עם, אבנים עם לב אדם, אדיר כה מבוסם יש רק בכותל. ליבו של העולם הכותל, יופי וחזון הכותל, להביע משאלה, לדחוף בדקה קטנה
Como se puede apreciar aquí, en el interior de los muros del templo se puede ver que había filas de columnas, una frente a la otra. Estas servían para sostener una especie de techo, cuya función era resguardar a los visitantes que llegaban para las festividades. En la época de lluvias protegía del agua, durante el verano los resguardaba de fuertes rayos del sol. Dichas columnas se mencionan de esta forma en el monte del templo. Había un pórtico frente al otro pórtico. Pórtico se refiere a una serie de columnas dispuestas en un patio. En su interior había dos patios con pórtico, el uno dentro del otro. Los muros del templo tenían portales, unos 5 en total. En el muro oriental había un portal, este era conocido como Shar Shushan. Aquí vemos, desde una perspectiva más ampliada, estamos en el portal del este, el portal Shushan. ¿Y a qué se debe este nombre? Sobre él estaba grabado un dibujo de la capital Shushan. Como el segundo templo lo construyeron Esdras y Nehemías con autorización del rey Ciro de Persia, y este temía que los hebreos se rebelaran en su contra, entonces ordenó que grabaran sobre el portal oriental del monte del templo la imagen de su capital Shushan, y es por eso que se llama Shar Shushan, o portal de Shushan. El portal del norte se llama portal Tedi o Shar Tedi. De acuerdo con la explicación, Tedi quiere decir Piutim, o sea, el portal de los himnos litúrgicos. Ahí se les enseñaba a los levitas los secretos de la música y el canto. Pues al respecto se dice que los levitas que ingresaban al servicio de la edad de 25 años, pero existe una aparente contradicción con otro versículo que dice que a los 30. ¿Cómo se resuelve esta discrepancia? El Midrash indica que durante los 5 años, ellos de los 25 a los 30 se dedicaban a estudiar los secretos de la ciencia musical. Es decir, se daban casos en que la persona se presentaba para ofrecer un sacrificio. Pero si su corazón estaba hinchado, lleno de arrogancia, el levita que se percataba de ello, de inmediato hacía un gesto convencional a sus compañeros para tocarle una melodía melancólica, una que concordara exactamente con el estado de ánimo del alma de esa persona que tenía delante de ellos. Con esa melodía tocaban las cuerdas de su alma y la persona comenzaba a derramar lágrimas. Su corazón se quebrantaba y se apartaba de él la arrogancia. Por otro lado, también se presentaban casos totalmente opuestos. Si llegaba una persona con el corazón deshecho por cualquier serie de malos sucesos que hubiera sufrido, cuando los levitas se percataban de su estado de ánimo, le tocaban una melodía proveniente del reino de la alegría, que era perfecta para su estado de espíritu. Con esa melodía recuperaba el ánimo, haciéndole irradiar alegría en su rostro. Así recuperaba el vigor y regresaba a su casa con ánimo y alegría. Los secretos de la melodía también consistían en saber elegir la apropiada para cada persona específica conforme al estado y de su espíritu. Y eso se les enseñaba a los levitas. A eso se debe su nombre, portal Tevi. Otra explicación dice que Tevi significa modestia. Tanta maravilla, tanta complejidad, tan perfecto como vemos, no era algo simple, no se puede desechar esto. Ese era el portal Tevi, esa es la organización del templo. Lamentamos cómo hoy en los círculos cristianos se ha minimizado toda esta perfección, perdiendo todo el contexto real de los tiempos del Mashiach. A través de esta puerta los Kohanim se volvían ritualmente impuros.
Y sentían pena de que los demás se dieran cuenta de que ellos estaban en ese estado, salían por un portal secundario, ya que lo usaban con relativa frecuencia. Su uso principal era para los Kohanim, a fin de que pudieran salir sin ser vistos hasta su casa para luego volver cuando quedaran puros. El portal del muro occidental se conoce también como el Kiponos, significa jardín de rosas, y se llama así porque su entrada había un jardín de rosales grande y hermoso. La segunda explicación de este nombre, que es Kiponos o Quinopos también en otros textos, era el nombre de la persona que donó la puerta. Ahora vemos el portal, el muro del sur. Se puede apreciar dos portales que eran conocidos como los portales de Hulda, porque en los tiempos del primer templo se sentaba en medio de ellos la profetisa Fulda para reprender e instruir a las hijas de Israel sobre el recato y la pureza. En su honor se les llamó a estos portales Sharei Fulda. No era raro que Pablo recomiende a Tito y a Timoteo la ancianidad y los consejos que daba a esta persona para las mujeres ancianas de la congregación. El edificio que se encuentra en un costado en las puertas tenía pequeñas habitaciones y cámaras que servían de albergue para los sirvientes del templo. De hecho, a lo largo de todo el año cualquier hebreo podía llegar a Jerusalén y para impregnarse con la santidad y en la alegría que envolvía el servicio del templo mientras él permanecía en el atrio de los israelitas. Si era israelita, Cohen o levita, el hecho de presentarse y observar el servicio de los Kohanim y levitas era suficiente para empapar al hombre con una santidad sublime y cargada de felicidad. Todo judío, sin importar quién fuera, tenía la posibilidad de visitar el templo. Sin embargo, había ocasiones específicas en fechas determinadas en las que todos tenían la obligación de hacerlo. Nadie podía eludir la obligación de asistir al templo sagrado. Tenían que asistir a la festividad de romería y Shalom Mehalim, como Pesach, Pascua, el mes de Nisan, Sukkot, Cabañas, el mes de Tishri, Shavuot en el mes de Sivan. Todo el Evangelio de Juan nosotros vemos a Yeshua en Jerusalén siempre asistiendo a todas estas festividades. El Evangelio de Juan es específico en esto. La Torá ordena sobre estas tres festividades: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Eterno, tu Elohim, y no se presentarán con las manos vacías. Es decir, que estas 3 festividades eran obligación de todo varón. Viajaran a Jerusalén, presentarse en el templo y participar junto con la nación en la alegría del templo. La gente entraba por los portales. Cabe recalcar que antes de entrar había que quitarse el calzado y purificarse en una piscina o mikveh para quedar en condiciones óptimas para ingresar. Es importante señalar que cuando se iba al monte del templo, una vez adentro se caminaba por el lado derecho, excepto aquellos que habían sufrido una experiencia como las personas que guardaban luto, quienes tenían que ir por un lado izquierdo. De este modo todos comprendían que estaba de luto y podían animarle y consolarle diciendo que el que habita en esta casa te conforta.
Luego de pasar por el Sorak se llega al área de Hajel. De allí se llega hasta los escalones que conducen hacia el portal oriental de la sección de las mujeres o Azarat Nashim. ¿A qué se debe este nombre? A que en esta área había una especie de balcón de 3 lados y eran ocupados por las mujeres desde donde se podían observar todo lo que acontecía en el templo. Las dimensiones de la sección de las mujeres eran de 135 codos por 135 codos, más o menos unos 67.5 metros cuadrados en las 4 esquinas. También había 4 cámaras, como vemos en la figura, las cuales no tenían techo. Sus funciones eran que cada cámara en la esquina tenía, por decir, la una tenía la leña o el Iskan Haetzim. En ella se almacenaba la leña para el fuego. Los Kohanim entraban y salían a sacar la leña con frecuencia para usarla en el altar, el Mizbeach. Es maravillosa la organización del templo. Según el tratado de Yoma, en la Mishnah, en lo profundo de este sitio el rey Yoshiao escondió el arca que contiene los 10 mandamientos, un frasco con el maná y la vara de Aarón. Todo ello fue ocultado debajo del suelo. La cámara izquierda frontal se encuentra en la esquina sudeste de las mujeres. Es la cámara del Nazareno, o Liskat Hanesim. En ella los Nesirim se rasuraban el cabello cuando tenían el periodo de su juramento. Nesir era un hombre que hizo votos de no beber vino, no comer uvas y nada que se derive de ellas, no impurificarse con algún muerto y no cortarse el cabello ni la barba durante el periodo de su voto. Recordemos que Pablo hace este juramento, este voto de Nazirim, y él llega al templo a hacer sus votos. En esta misma cámara fue rasurado. Lo mínimo que duraba era 30 días. Shaul lo hizo tal vez un poco más tiempo, el llamado Pablo, pero había quienes se comprometían por más tiempo, por 1 año o más, y cuando concluían este tiempo se presentaban en el templo sagrado, se rasuraban el cabello en esta cámara y lo quemaban allí debajo de la caldera donde se cocía la carne de los sacrificios que llevaban. Todo el proceso del Nesir se completaba en esta cámara, por eso se denominaba con ese nombre. La cámara noreste es conocida con el nombre de cámara de Metzora o Hametzoraim. En ella había una piscina o mikveh donde se sumergían los que sanaban de Sará, una enfermedad de la piel con manchas blancas o impuras. El proceso de purificación de estos enfermos incluía un rito de aves, madera de cedro y sopo carmesí. Después de sumergirse en la mikvah de esta cámara se les ponía aceite en el pulgar derecho de la mano y en el pie y en la oreja. Recordemos algo maravilloso que nunca sucedió en Israel más que en el tiempo de Yeshua, donde fueron sanados 10 leprosos, los únicos dentro del templo que fueron purificados bajo los mandatos de la Torá, porque los que sanaron de lepra fueron fuera de Israel. Tenemos a algunos sanados de lepra, pero no en Israel. Entonces vemos que también tenemos en la esquina opuesta se encontraba la cámara del aceite o Hashemaim, y su orientación era para el sudeste. Con ello los Kohanim almacenaban los jarros de aceite y de vino, y enterraban con determinada frecuencia para llevar el vino necesario para
la libación que se hacía en el altar, en el misret, también el aceite que se usaba para la masa de las ofrendas vegetales, conocida como la minjat. El área de las mujeres era llena de alegría, particularmente durante los días intermedios de Sukkot, en que todas las noches el pueblo se congregaba, todos los visitantes bailaban y se alegraban. Esa era la atmósfera del lugar de la noche. En esa área se encontraban 15 gradas en forma de media luna. Por cada una de ellas, el rey David dijo uno y otro cántico gradual, 15 veces, como se encuentra en el libro de Tehilim o Salmos. En esas 15 gradas se colocaban los levitas sosteniendo innumerables instrumentos musicales para cantar y tocar música a la multitud. Su música era variada y la alegría del lugar era inmensa, a tal grado que el Talmud afirma que quien no haya visto la ceremonia de la extracción del agua nunca ha presenciado lo que es la alegría. En uno de estos eventos es cuando Yeshua, en medio de la multitud, se levanta y dice que por él, quien tome de él, fluirán ríos de agua viva que significa la Torá. En uno de estos eventos de alegría, todos lo miraron, muchos ya pensaban en él como el Mashiach, como el Mesías, pero estaba dividida la opinión, cuenta los evangelios mal llamados, pero la historia de la Biblia cuenta que en una de estas fiestas, cuando se prendían esas luces, esos candelabros, Yeshua se levanta, se quita su talit y grita que él es el agua de salvación, que quien beba de él fluirán ríos de agua viva por su cuerpo, por su alma, por su vida, la Torá en su máxima expresión. También se puede ver en las 4 esquinas de la sección de las mujeres que hay 4 postes y en cada uno hay 4 tazones de aceite que servían para alumbrar durante la noche. Al ascender la cima de las 15 gradas se llega a un portal expandido bañado con bronce bruñido y tan brillante como el oro mismo. Este portal se conoce como Sha'ar Nicanor. La Mishnah relata que todos los portales del templo estaban bañados con oro, menos el de Nicanor, porque se pasaba de la sección de las mujeres a la sección de los israelitas. Se dice que el destello de bronce brillaba más que el oro mismo, pues era un bronce bruñido de la ciudad de Corinto. Otra de las razones explica que dejaron así las puertas por el milagro que ocurrió en ellas. Ese es Sha'ar Nicanor. Dice el Talmud que hubo un judío llamado Nicanor que sintió un ferviente deseo de donar las puertas de bronce para el templo con una belleza exquisita. Para ello se preparó y viajó hasta Alejandría en Egipto, donde mandó hacerlas. Cada una de las puertas tenía 20 codos de alto por 10 de ancho, lo que equivale a 10 metros de alto por 5 de ancho. Posteriormente, alquiló un barco para transportarla por mar hasta Yafo, lo que sería Jope o Jope, para luego llevarlas al templo. El barco zarpó, pero a la mitad del trayecto lo sorprendió una tormenta. Entonces los marineros, para sobrevivir, empezaron a lanzar por la borda los bultos, cajas y paquetes que se transportaban. Cuando llegó el turno de las puertas de Nicanor, dijeron lo que tenían que salvar es a la gente. Y Nicanor, en un acto de rebeldía en ese momento, se abrazó a la segunda puerta y con todas sus fuerzas le dijo: si han de arrojar esta puerta, me arrojan a mí junto con ella. La tripulación, al notar su inquebrantable voluntad, desistió de su intención y dejó la puerta. Y transcurridos unos instantes, la mar se había calmado y salió el sol y la tormenta había pasado. Nicanor se lamentaba por la puerta que había sido lanzada al mar. Una puerta, recordemos, que fue lanzada al mar y la otra a la que él se aferró. ¿Cómo podía llegar
Nicanor a Jerusalén solo con una puerta. A fin de cuentas, ellos llegaron a puerto. Las aguas volvieron a calmarse, entonces ocurrió un milagro estando en Jope. La puerta que fue lanzada al mar surgió flotando en el agua como si fuera una pluma. Entonces fueron donde Nicanor a darle la noticia. Él estaba triste. El pueblo se había reunido para ver esta maravilla. Una puerta de bronce tan pesada como esa estaba flotando sobre la superficie. Obviamente la llevaron con cánticos y alabanzas a Jerusalén para fijarlas en el portal, en Shar Nicanor, en donde esta es la puerta que se entra a la sección de las mujeres, pasa a la sección de los israelitas. Cuando se dieron cuenta de este milagro, no paraban de dar las alabanzas y decidieron dejar así. La puerta flotó. Llegaron a Jerusalén. Todas las puertas fueron bañadas de oro, menos las puertas de Nicanor. Quedaron en el bronce original para conmemorar el milagro a lo largo de las generaciones. En el costado derecho del portal Nicanor hay una puerta y el costado izquierdo hay otra. La puerta del lado derecho era llamada Cámara de Pinjas o Finés. Allí se guardaban las vestimentas de los sacerdotes dentro de cajones ubicados en celdas especiales. Cuando los Kohanim llegaban en sus turnos a hacer su servicio de las 24 familias 2 veces cada año, se dirigían a esta celda específica a ver su talla correspondiente. La cámara del lado izquierdo se llamaba la cámara para hacer las hojuelas, o She Habitín. En ella se preparaba también las hojuelas o Habitín, o para el sumo sacerdote, que se ofrecían, era una especie de pan, como sacrificio diariamente, minjá, la mitad al amanecer y la mitad al caer la tarde. Al costado derecho de las escaleras, abajo vemos que en donde se encontraban los instrumentos musicales, el Iskap Pleshir, donde los levitas los guardaban cuando terminaban los cánticos, y la música, por eso se conocía como la cámara de los instrumentos. Entrando por el portal Nicanor, esta es la sección de los israelitas, o Azarat de Israel, que es un área rectangular con una longitud de 135 codos o 67.5 metros, por ancho de 11 codos o 5.5 metros. A esta sección llegaban todos los que peregrinaban por las festividades, esto es, millones de personas que entraban y permanecían de pie para observar el proceso del servicio durante las festividades del romeraje. Se dice que durante estas fechas es cuando estaban de pie, estaban apretujados, pero posteriormente, al postrarse o al arrodillarse, en señal de reverencia, todos cabían cómodamente, y eso era algo milagroso, que no tiene explicación lógica. Es algo, pues ellos bajaban a disfrutar de esto. Se trataba de millones de personas que entraban en este espacio de manera inexplicable y había lugar para todos. Pese a lo pequeño del recinto, todos cabían. En esa sección
Todos tenían prohibido sentarse salvo el rey de la dinastía de David. Se cuenta que Jeroboam, hijo de Nebat, que cuando se rebeló en contra de Roboam, hijo de Salomón, en la división del reino, se divide la casa de Israel del norte y la casa de Judá, con las dos tribus, Judá y Benjamín al sur, y con parte de los Coanim y los levitas. Tras el inicio de la rebelión, se acercó la primera festividad. Jeroboam, hijo de Nebat, rey de Israel y de la casa de Israel, y dijo: si voy en romeraje junto con todo el pueblo de Israel durante las festividades, entonces si entro en la sección de los israelitas, donde no tengo derecho de sentarme porque estaba la silla del rey y donde se iba a sentar Roboam, y el único que puede hacerle es Roboam o Rehoboam, por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que esta sección solo se sientan sus descendientes, entonces todos reconocerán que él es rey y yo seré avergonzado, seré su súbdito. Tal situación es inaceptable para mí. ¿Qué fue lo que hizo entonces Jeroboam? Designó vigilantes, guardias que impedían al pueblo de la casa de Israel realizar romeraje a Jerusalén durante las festividades. Cuando el pueblo le preguntó: ¿a dónde peregrinaremos? ¿Qué haremos? Él contestó: yo me encargo de conseguirles mi propio templo. Y eso hizo. Elaboró 2 becerros de oro, colocó uno en Dan y otro en Betel, y ordenó al pueblo: preparaos y peregrinad hacia allá. Para nuestra desgracia, sobre ello está escrito: y Jeroboam pecó e hizo pecar a la congregación. Después de la sección de Israel, o Azarat Israel, había otra sección con las mismas dimensiones. Era la conocida sección de los Coanim, o Azarat Coanim, medida de lo que era la sección de Israel, 135 por 11 codos. El altar exterior se denominaba así porque estaba fuera. También era conocido como el altar de los holocaustos, porque en él se sacrificaba y se quemaba las partes de los sacrificios de los animales. También se le llamaba el altar de piedra porque estaba elaborado de piedras que nunca fueron tocadas con hierro, ya que si el hierro tocaba, aunque fuese un poquito de cualquiera de las piedras del altar, se volvía inservible y se debía extraer y sustituirla con otra que no haya sido tocada por hierro. ¿De dónde se sacaban las piedras del altar? Existen varias opiniones. Hay quienes dicen que se extraían las piedras del río porque eran piedras lisas y las fijaban con cemento, formando capas una sobre otra, ya que el altar estaba compuesto de 3 bloques cuadrados uno sobre el otro. El primero, conocido como la base de Had Yesod, medía 32 codos de largo por 32 codos de ancho y 1 codo de alto. El segundo tenía 30 codos por 30 codos de ancho y una altura de 5 codos. Ese era el borde de Hasobeb. El tercero tenía 28 codos de largo por 28 codos de ancho y una altura de 3 codos. Sobre él se encontraba el espacio para la leña, mientras que en las 4 esquinas del bloque superior estaban 4 cuernos o cornisas del altar, y tenía una rampa, una pendiente sin escalones en el lado sur. Servía para subir y bajar del altar, y donde los Coanim llevaban en las manos las partes de los sacrificios para arrojarlas al fuego y quemarlas. Además subían para recoger de allí brasas para el querote o el sahumerio. Uno de los milagros relacionados con el altar era la columna de humo. Esta nunca se dispersaba, siempre permanecía recta como si fuera una palmera datilera, a pesar de la lluvia y el viento. Además, la lluvia nunca apagó la leña que ardía, ni el viento esparció de su lugar la columna de humo. Sobre el altar ardían 3 tinadas de leña.
La más grande conocida como Maharajá Gedolá, ubicada en la esquina sudeste, era donde se ofrecían las partes de los sacrificios hasta que quedaban totalmente convertidas en ceniza. En la esquina sudoeste había una segunda fogata, el Maharajed Jacoter, la fogata para el sahumerio. Y en ella también se quemaba leña hasta que quedaba convertida en brasas. El Cohen llenaba con ellas una vadilla para su sahumerio. Luego entraba al Ejal, el santuario, y colocaba las brasas sobre el altar de oro, que era el altar del sahumerio o el Ketoret. Después esparcía el polvo del sahumerio. Así pues, esta fogata suministraba brasas para el altar del Ketoret. En la esquina noreste había una tercera tiñada de leña. Su finalidad era mantener el fuego sobre el altar, como está escrito: fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será extinguido. En el centro había un montón grande de cenizas con forma de una manzana. Por eso se la llamó la manzana, Hat Tapuaj. Conforme a las fogatas que la rodeaban se iban consumiendo y la leña se convertía en brasas y su fuego se iba extinguiendo. Los Kohanim retiraban las brasas extinguidas y las depositaban en el centro del altar hasta que iban cobrando la forma del inmenso montón redondo llamado la manzana. Hubo ocasiones en las que alcanzó 300 kur. Un kur equivale a unos 400 litros en volumen, una cantidad bastante grande. Por exagerada que parezca la cantidad, así lo declara el Talmud, y eso nos enseña lo inmenso de las cantidades de ceniza que se acumulaban allí. Por supuesto que mientras parecía un adorno, lo dejaban como una especie de decoración hermosa. Y para mostrar los muchos sacrificios que ofrecían a Elohim, pero cuando la manzana alcanzaba dimensiones exageradas, tenían un instrumento llamado psar, una vasija inmensa en donde depositaban las cenizas, con ruedas. Y bajaban por la rampa del altar. Al lado sur, en la esquina noreste del altar. Sobre el sacrificio perpetuo, el Cordán Hatamid, que de hecho era un holocausto. Se dice que de su sangre el Cohen rociaba 2 ofrendas que son 4. ¿Qué significa 2 ofrendas que son 4? Después de la matanza de la ofrenda del Cohen, tomaba un cucharón lleno de sangre. Y este lo vertía rociando con fuerza la sección noreste y luego daba la vuelta para llegar a la esquina suroeste y rociaba también con una habilidad increíble y tenía esta acción repetida 2 veces. Esta misma acción realizada es la que se llama 2 que son 4. ¿Por qué 4? Porque al rociar la sangre por el ángulo, la sangre acababa salpicando los 4 lados del altar. La sangre que sobraba en el cucharón la vertía el Cohen sobre la parte sur de la base, el yesod. Dicha base estaba construida con piedras en la parte inferior del altar. Su forma era de una L, que rodeaba solo por los 2 lados, del norte y el oeste. El lado oeste, la base, sobresalía un codo con dirección al sur. En este espacio habían 2 orificios. Uno daba hacia el oeste y era llamado Yesod Maraví, base oeste. Allí se vertía la sangre que sobraba de los sacrificios que se hacían en el Ejal, que eran por lo general los sacrificios del Yom Kippur. Pero la sangre de la mayoría de los sacrificios
realizados a lo largo del año era vertida en la base sur. Esa sangre corría por un conducto subterráneo que daba hasta el río de Quetrón. Ahí la vendían a los agricultores, quienes procesaban la sangre y hacían abono para fertilizar los campos. Y obviamente el fruto que daban esos campos eran selectos tanto en sabor como en aroma. Los agricultores compraban la sangre pagando su precio completo que servía para cubrir los gastos del templo. A la hora de realizar el holocausto perpetuo, el Corbán Atamid, había una fase para la libación del vino. Esta libación, el Nisuj Hayat, se realizaba en la esquina sudoeste. Allí había una vasija especial. Cuando el Cohen se inclinaba para verter el vino, otro Cohen se colocaba en la esquina sudeste sobre la cornisa del altar y luego agitaba una banderilla. Cuando los levitas veían dicha banderilla, sabían que en ese momento se estaba realizando la libación del vino. De inmediato, Tenraza golpeaba el címbalo para alertar a los levitas, quienes comenzaban a entonar el himno del día. Hoy es el primer día de la semana cuando los levitas recitaban ese rezo. No se llevaba a cabo en el templo a la misma velocidad, más bien ese himno era dividido en 3 partes. Cada una era acompañada con una tequillá, una teruá y otra tequillá. Simultáneamente, el pueblo se postraba extendiendo sus brazos y sus piernas. Tres veces se repetían la postración mientras los levitas cantaban el salmo junto a sus niños, acompañando su canto con instrumentos musicales. A ellos nos estamos refiriendo cuando decimos en el rezo: hoy es el primer día de la semana, cuando los levim recitaban en el estrado. En el canto de los levitas debían coordinar exactamente con el momento de la libación del vino. Pero como no tenían posibilidades de verlo directamente, dependían del Cohen que se colocaba sobre la cornisa del altar, en la esquina sudeste, para que se les diera la señal en el preciso instante en que se derramaba el vino. En la parte norte del altar se encontraba el área del Bet Amin Bahai, el matadero. Habían 24 anillos correspondientes a los 24 guardias de los Kohanim. ¿Qué significan estas 24 guardias? El rey David y el profeta Shemuel diseñaron una organización de los Kohanim y levitas en 24 grupos. Cada uno era denominado guardia o misner, y cada guardia se encargaba del servicio del templo durante una semana.
Cada guardia estaba subdividida en 7 grupos y cada uno se llamaba Betad o casa patema. Cada uno realizaba el servicio un día a la semana. Si habían 24 guardias, entonces a cada una le tocaban 2 turnos al año, es decir, a cada Cohen le tocaba participar en el servicio una vez cada medio año. Similarmente, los levitas estaban divididos en 24 guardias. Y también los israelitas, cuando llegaba el turno del determinado Cohen o levita, se presentaba en el templo para participar en el servicio con su respectiva guardia durante una semana. Por su parte, los israelitas para sus tumos enviaban delegaciones de representantes que permanecían en pie mientras sacrificaban las ofrendas. Ellos representaban al pueblo de Israel en general, cumpliendo así el precepto: observaréis sacrificio a su tiempo, todo el pueblo observará. Pero ¿cómo podía todo el pueblo de Israel presenciar los holocaustos perpetuos? Dado que se trata de un sacrificio a toda la nación. Por eso la delegación tenía el fin de representar a toda la nación y su presencia era denominada Mahamar o comparecencia. En ello se basan la Masmadot que se leen en Jod en Israel, que se refieren a ese mismo grupo de israelitas que representaban a la hora del sacrificio del holocausto perpetuo. El resto de los israelitas que correspondían a esa guardia y que no podían viajar a Jerusalén se congregaban en sus ciudades y seguían un orden de rezo en los que se daba la lectura de la Torá en la porción o la parashá acerca de la creación, junto con otros rezos que se establecían especialmente para ello. ישראל במעמדם, ועתה בעוונותינו חרב בית המקדש והוטל לתמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו, ולא לוי בדוכנו, ולא ישראל במעמדו, ואתה אמרת, ונשלמה פרים שפתנו. לכן, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהא שיח שפתותינו זה, אשר ומקובל ומרוצה לפניך, כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו. Volvamos al tema. En representación de estas 24 guardias habían 24 anillas que servían para sujetar el cuello de los animales y que no se movían, facilitando así al Cohen la matanza ritual en cada sacrificio. La guardia tenía sus propios anillos. Cada turno, cada familia por turnos tenía sus propios anillos. Después de la matanza ritual se colectaba la sangre en un cucharón para luego rociarla en el altar. La sangre del holocausto era rociada en la parte inferior del altar, 2 que son 4. Y para la sangre de una ofrenda por pecado, el hatat, el Cohen subía por la rampa con dirección al borde que rodeaba el altar. Entonces el Cohen salpicaba la sangre en cada ángulo. 4 veces rociaba la sangre del hatat por encima del área del Sikra, una línea roja que marcaba la mitad de la altura del altar, de que ahí se aprende que la sangre de un hatat era rociada por encima de la línea del Sikra. Después de la matanza de la ofrenda, los Kohanim tomaban el cuerpo del animal y lo colgaban con los nanasim, que eran unas columnas de mármol con capiteles. Ahí vemos los nanasim, de madera que formaban una cuadra que se llamaba un caliot, que era una especie de gancho en el cual colgaba el cuerpo del animal para desollarlo con mayor facilidad y obtener su piel. Una vez desollado, los Kohanim colgaban el animal sobre la mesa de mármol donde lo podían destazar en partes, separando la cabeza, las piernas y el resto del cuerpo. Luego los Kohanim tomaban las extremidades del sacrificio, cada uno llevaba la parte que le tocaba hasta el altar para incinerarla.
El altar servía para quemar las partes de los sacrificios, pero la matanza ritual se hacía abajo, donde estaban las anillas del matadero. Las ofrendas que se sacrificaban en el altar eran de diferentes tipos, como el Corbán Hatat, la ofrenda por el pecado, que la gente llevaba por transgresiones que cometió, como por ejemplo el profanar el día del Shabbat sin intención. En estos casos la persona llevaba un Hatat, o sea, una oveja. Otra ofrenda era el Corbán Olab, un holocausto que se quemaba por completo sobre el altar. Había ofrendas pacificadoras como el Shelamín, que la persona ofrecía por iniciativa propia. También figura la ofrenda Olev Yahorolet, que es menor o mayor valor. Esto dependía de la situación económica de la persona. Es decir, que si era hombre rico, el valor económico de este sacrificio era mayor, y si llevaba una oveja. Si era de clase media, la ofrenda era menor y podía presentar un pichón, un tórtolo. Pero si no podía costear con estos medios, entonces llevaba una ofrenda de vegetales de flor de harina. Esto recordamos como Yeshua, cuando nace, sus padres llevan 2 tórtolos. Vemos la condición de ellos. Debido a la gran cantidad del sacrificio, el piso del atrio estaba lleno de sangre, pero los Kohanim contaban con un sistema especial para el lavado en cuestión. De segundos estaba limpio todo. En el piso del atrio había una especie de acueducto con un canal por donde fluía el agua, y al cerrar su cauce el agua se desbordaba de su canal, inundando el atrio, particularmente el área del matadero. Así los Kohanim podían fregar la sangre del suelo, luego abrían nuevamente el canal y el agua de un golpe fluía luego a su caudal, llevándose con ella la sangre. De este modo el atrio siempre quedaba limpio, brillante, y en cuestión de unos segundos todo esto se realizaba. Antes de ingresar en el interior del Ejal, el santuario, estaban los portales a la izquierda y a la derecha del templo, es decir, al lado norte y sur. Habían cámaras que había sobre ellos. En el lado sur estaba el portal de agua, o Shar Hamaim. Por él salían los Kohanim acompañados por una orquesta durante la fiesta de Sukkot y caminaban hacia el sur hasta el manantial de Shiloh, donde extraían el agua y luego regresaban con recipientes de agua entre cantos y música. Después subían al altar y allí el Cohen vertía el agua del recipiente en un tazón que se encontraba en la esquina sureste del altar. El agua bajaba hasta lo más profundo, bendiciendo la tierra con fertilidad y abundancia para que el fruto fuera dulce. Es así como en este punto, en una fiesta, Yeshua se saca su talit y grita delante del asombro de toda la multitud que quien lo reciba, por él fluirán ríos de agua viva, Torá pura por su cuerpo. Ese es una escena de ese momento. Y vemos que ahora tenemos el portal, que había un mikvé, en una piscina en el orden del Cohen Hagadol, que se purificaba el día de Yom Kippur. Ahí realizaban su primera inmersión. Este día, al lado derecho de la piscina, el ritual estaba la cámara de los Avitinas. En su interior, la familia de los Avitinas procesaba los 11 ingredientes para el ketoré, el saumerio, y los machacaban hasta convertirlos en un polvo muy fino. Uno de los ingredientes se llamaba el maleacán, que era el elevador de humo. Servía para evitar que el humo del saumerio se esparciera en el aire y lo mantenía recto como una vara. Se cuenta que esta familia nunca salió a despedir una novia perfumada de los de su casa, para evitar que se dijera que ellos perfumaban con los bienes del templo sagrado, con los ingredientes formidables del Ketore. Para evitar que se diga algo así, semejante, ellos tenían mucho cuidado que ni siquiera las novias
se perfumaran saliendo de sus casas. Se debe aprender de esta familia sobre el cuidado que se debe tener y el celo. Y el versículo dice también en la Torá: y seréis inocentes delante de Yahweh y de Israel. O sea que la persona no debe dar pie a que se digan chismes de ella o mal testimonio. La siguiente puerta es la que se conoce como Shar Habejorot, o portal de los primogénitos. Cuando nacía un primogénito de los animales puros, lo llevaban a Jerusalén y lo entraban por esa puerta. Posteriormente se sacrificaba al animal, repartían su carne para el consumo de los Kohanim. Esta es la figura que utilizó Yeshua cuando entró montado en un pollino de asno. Él estaba redimiendo al asno porque es el único animal impuro que debía ser redimido con un cordero, y el asno simbolizaba las 10 tribus perdidas de Israel, Efraín o la casa de Israel. El siguiente portal es el portal del combustible o el Shar Adelek. Por ahí se traía la leña para el altar. Más adelante tenemos el portal también denominado Shar HaElión. Este también servía de entrada y salida del templo mismo. Pasemos ahora al lado norte. Aquí vemos una estructura prolongada, como se puede apreciar en la figura. En el interior habían 3 cámaras. Una de ellas era la cámara de las piedras labradas, el Ishkat HaHazid, donde se reunía el Sanedrín Supremo conformado por 71 jueces. Y así fue que en la época del regreso de Babilonia, Mardoqueo o Mordejai se reunía con este grupo y con profetas como Malaquías, el mismo Nehemías. Aquí fue llevado Yeshua en un momento previo a su ejecución en el madero del sacrificio. Se llamaba las piedras labradas, la cámara de las piedras labradas, porque era maravillosamente adornado con piedras labradas. Entre toda esa belleza se reunía este grupo selecto de intelectuales. Y aquí fue que en el tiempo de Yeshua, José de Arimatea, Nicodemo, Gamaliel, eran básicamente parte de este Tribunal Supremo. Se decía que de entre estos salía la luz para el mundo, aunque en el tiempo del Mashiach estaba controlado por las 2 escuelas rabínicas más destacadas de la época, como Shammai y Hillel, quienes ponían cercos a la Torá, y Yeshua daba entendimiento de esto, rescatando el Ruach o el espíritu de la ley. Que en el monte del templo habían 3 compartimentos que equivalían a cortes e instancias de justicia. Tal cual hoy en algunos países vemos el Sanedrín menor o Sanedrín de primera instancia. En este se reunían 23 jueces. Si seguimos avanzando, en el interior vemos más o menos por el lugar de las mujeres otro Sanedrín, el Sanedrín Ketana. Este también tenía 23 jueces y era de segunda instancia. Pero los casos más relevantes tenían que ser tratados en la cámara de las piedras labradas o el Ishkat HaHazid, con un total de 71 jueces donde tenía participación el Cohen Hagadol o sumo sacerdote, conforme a Deuteronomio 17. Ellos juzgarán todo caso complicado y lo hacían por sometimiento a votación. Entre las otras cámaras que estaban ahí es el Lishkat Cohen Hagadol, que era la oficina del sumo sacerdote. También se la conocía como la cámara de la madera, porque en su interior era la hermosura tallada en madera. También se la denominaba en griego Balbati, que significaba oficina de ministros. El Cohen Hagadol era un ministro importante en el tiempo de Yeshua. También se lo llamó cámara del paredín, que era una connotación burlesca, una ironía que se refería a un empleado de los gobiernos de turno, un asalariado u oficinas de empleados del rey,
ya que la familia de Anás y Caifás tuvieron negociado el cargo con los edomitas, descendientes de Herodes que servían al imperio romano, aunque esto fue determinante para que el Mashiach, después del sacrificio y resurrección, oficie como Cohen Hagadol del orden de Melquisedec. La otra cámara que había ahí era la cámara Lishkat Hagulá, llamada también la cámara del cautiverio. En el interior había una cisterna con una gran rueda de girar que suministraba el agua a todo el atrio. Esta otra cámara que ven aquí se llama Lishkat Bet Hamoket, o la cámara del fuego. Se trataba de un cuarto grande cubierto por un domo, que como se puede apreciar aquí, en su centro había una especie de sala con 4 paredes que se extendían. Desde los 4 escalones, los ancianos de las 24 casas paternas expedían ahí sus colchonetas cuando no estaban de servicio. Los Kirjá Kohanim, o los Kohanim jóvenes, cuya barba comenzaba a salir, también extendían sus mantos para dormir sobre el suelo. En las 4 esquinas de la cámara de fuego, o Iskat Behamoket, habían 4 cámaras. En el sudoeste se llamaba una de ellas Cámara de los Corderos, o Liskat Hatlaim, que en esta ilustración vemos esta Cámara de los Cabritos. En este lugar se metían estos animales para revisar que no tengan falla o defecto. La obligación de los Kohanim que aquí laboraban era tener por lo menos 6 cabritos listos. Aquí eran inspeccionados que no tengan defecto o tacha alguna. Estos corderitos tenían que estar listos para ser sacrificados como ofrenda. Frente a ella, en el sudeste, ahora tenemos otra cámara. Esta cámara es la Lehen Hapanim, que era la cámara para hacer los panes de la proposición, o cámara de los Garmov, que era la familia de los encargados de hornear el pan de la proposición. El pan que se llevaba y se colocaba en la mesa de la proposición, que estaba en la parte norte del Ejal. El pan permanecía ahí durante toda la semana de un Shabbat y al siguiente. Y algo maravilloso era que siempre despedía un vapor constantemente, como si fuera recién sacado del horno. En el Shabbat este pan era distribuido en parte para la guardia de los Kohanim que estaba entrando y otra parte para la guardia saliente. Esta familia era también muy rigurosa. Nunca se veía pan blanco en manos de sus hijos menores para que la gente no murmure y digan: miren, reparten comida a costas del templo. En la esquina noreste había una cámara denominada como Liskat Hatamot, o cámara de los sellos. En ella estaba un Cohen que tenía los sellos que decían, por ejemplo, becerro, cabrito, pichón, aceite, vino, todo lo que necesitaba alguien para hacer un sacrificio, o vino para libación, o aceite. Llegaba hasta allí y pagaba. Obviamente fuera del templo los cambistas se encargaban de tener ese oficio, los levitas cambistas, fuera del templo, para que el dinero que ingresa a esta cámara no lleve imágenes de los dioses de la gente foránea, de los israelitas que venían a la fiesta. A cambio recibían estos vales sellados, luego iban a la sección de las mujeres, por ejemplo, para pedir todo lo concerniente a jarrones de vino y aceite para la libación. Así también podían ir a otro lado para pedir un animalito. Al noreste estaba la Ilishpat Tevilá, que era una especie de piscina donde los Kohanim realizaban la mikveh antes de ir a sus funciones en el servicio del templo. También había una fogata. Con ella, después de la inmersión, se calentaba y se secaba. Con dicha fogata todo el edificio se denominaba Cámara del Fuego o Ishtá Bet Ha.
A su lado había un edificio semejante a un porche, una cámara construida sobre pilares como se puede ver. Esta cámara elevada se llamaba cámara Be-Hanitzot, también llamada cámara de la chispa. En su interior había una fogata cuya función era que ardiera una llama constantemente en el templo. Por cierto, en las noches que solían montar guardia, los levitas cuidaban 21 de estos sitios y los Kohanim vigilaban 3. Estos 3 puntos eran uno sobre el Bet Hanitzot, o cámara de la chispa, otro sobre la cámara del fuego, o Bet Hamoket, y el tercero sobre la cámara de los Aftinas, el Mishkat Aftinas. Esta guardia no era con el propósito de custodiar de los ladrones, sino como una guardia de honor y de cuidar la kedushá de los niveles más altos. Los Levín eran los que solían montar la guardia aquí. Se los llamaba también Robim, a estos Kohanim jóvenes cuya barba todavía no salía en ciertas ocasiones. A ellos se acercaba el Cohen Hagadol y si los encontraba durmiendo, tiraba sobre sus vestidos la brasa y se llamaba este acto el acto de ladrón en la noche. A esto vemos que se refirió Yeshua en la carta a Mateo. Los levitas Kohanim montaban guardia en las posiciones que incluían 3 de los Kohanim, pero estos lo hacían arriba mientras los Levín lo hacían abajo. Los levitas vigilaban 4 esquinas de los patios del templo, en total 24 puestos de guardia, portales del interior, además en las 4 esquinas del atrio, detrás del recinto del saumerio, entre otros sitios. Ahora vemos otro utensilio que era el lavabo o jaquior. Este kior era donde los Kohanim santificaban sus manos y sus pies antes de ir al servicio. Hubo un Cohen Hagadol llamado Ben Hatim, quien mandó hacer 12 canillas al lavabo al fin de facilitar a los Kohanim dedicados al holocausto perpetuo el lavado de sus manos y sus pies, todos al mismo tiempo. Esta podría ser una de las razones por las que Yeshua lavó los pies a sus Oliahim el día de Pesach, que lo iban a sacrificar. Ellos se iban a encargar del oficio de enseñar la buena noticia al mundo. El agua del lavabo no podía permanecer hasta la noche en este lugar, ya que se volvía impura. Para solucionar este problema se hizo una polea que se bajaba el agua hasta la cisterna donde se mezclaba con el agua fresca del manantial, evitando que se vuelva impura ritualmente. Algo más que podemos apreciar aquí en la esquina sudeste de la sección de los israelitas son estas 3 cámaras. La cámara de lavado, o Lishkat HaMedihim, se lavaba las entrañas de los animales sacrificados. La siguiente cámara era la de las pieles, o el Lishkat HaParvá. Ahí se cubrían y se curtían las pieles que luego eran repartidas entre los Kohanim. Arriba de esta cámara había un mikveh, donde el Cohen Hagadol se bañaba 4 veces durante el día de Kippur. Junto a este estaba la cámara de sal, el Lishkat HaMelach, que era un depósito de sal para todos los sacrificios, ya que la Torá establece que se debe ofrecer sal. Para esto había cantidades inmensas para uso del templo. Recordemos que Yeshua dice a su pueblo que ellos son la sal del mundo.
Ahora estudiemos sobre el santuario. Este tenía una fachada que medía 100 codos de ancho por 100 codos de alto, es decir, unos 50 metros cuadrados. Aquí vemos, más o menos, esta era la medida, el área, sin unos 50 metros cuadrados. Para ingresar en él se subían 2 escalones. La parte frontal se denominaba Jaulam. La antesala, su función era una especie de antecámara del Ejal, o la entrada del santuario. A sus 2 costados había unos cuartos conocidos como Bet Halifot, o cámara de los cuchillos. Su nombre proviene de la palabra Halat, que es el cuchillo de la matanza ritual. Ahí se guardaban estos cuchillos que se usaban con animales. Del lado derecho había una mesa de mármol donde se colocaba el pan de la proposición para que enfriara un poco cuando lo traían, ya que estaba muy caliente generalmente y no se forme moho. Del lado izquierdo había una mesa de oro donde se colocaba el pan de la proposición, donde lo retiraban las guardias entrantes y salientes de los Kohanim. Ahora estamos entrando por las puertas de oro del Ejal y esto ya es en el interior. Ya vemos esta belleza en el interior del segundo templo. En los tiempos del primer templo, Salomón hizo 10 mesas de oro, además de la mesa del pan de la proposición que había hecho Moshe y que estaba ahí. También del lado sur hizo 10 menorot o lámparas de oro, además de la menorá de oro que hizo Moshe Rabenu. Hay quienes opinan que era por ornamento y otros dicen que era por turnos. Cada semana se usaba una diferente. La mesa del pan de la proposición estaba del lado norte del Shulham Lehen Hapanim, que servía para traer sustento abundante y vida buena al pueblo de Israel. La menorá estaba del lado sur y era encendida con aceite de oliva virgen. De acuerdo al Talmud, esta era encendida por la mañana y por la tarde y se usaba aceite de oliva, que significa la Jovma, la sabiduría de Elohim de Israel. En el centro, entre la mesa del pan de la proposición y la menorá, un poco más hacia el este, se encontraba el altar de oro. El oro del saumerio, o el Aketoret. Este altar estaba cubierto de piedras preciosas y bañado completamente en oro. Sobre él se quemaba el Aketoret, por la mañana y por la tarde. Se dice que la fragancia se sentía hasta Jericó. En este altar fue donde Zacarías recibió la visita de un ángel, el papá de Yohanan el Bautista, el inmersor, el anunciador del Mashiach. Y así llegamos al lugar más santo de todos, que es el Kodej HaKodashim, el Sanctac Sanctorum, que es el lugar donde solo el Cohen Hagadol podía entrar, y únicamente en el día de Kippur, a fin de realizar tareas muy específicas, como nos muestra la carta a los hebreos, pero en una buena traducción bíblica. Para entrar en el Kodesh HaKadoshim había un lugar llamado Ama Traskim, donde habían 2 velos. En el templo de los tiempos del Mashiach, con un codo de ancho entre el velo y velo, que por cierto, este velo nunca fue el que se rasgó en la muerte del Mashiach, sino el del exterior, que se divisa desde el exterior del templo. Esa es una dogma descontextualizada. Bueno, continuamos. El Cohen Hagadol entraba por la esquina sur, de ahí volteaba a la derecha, luego procedía de entre las 2 cortinas y al final se encontraba con la piedra fundamental, donde reposaba el arca en el primer templo. Aquí reposa la presencia divina, la Shejiná de Yahweh. El
Cohen Hagadol entraba en el día de Kippur sosteniendo en su mano derecha brasas que colocaba entre las varas del arca. Luego tomaba el Bagdaf, una especie de copa, una vasija para el incienso. Con él a Ketoret, muy machacado y pulverizado, por segunda vez. Entonces el Cohen Hagadol sacaba de la vasija un puñado de Aketoret con la palma de la mano y luego de verterlo en las brasas, donde salía después de esto en un paso apresurado del Ejal. En el segundo templo no estaba el arca por voluntad del Eterno. Y el Cohen Hagadol hacía el mismo proceso y vertía el Ketoret en lugar donde correspondía cuando había el arca, sobre la piedra fundamental o plataforma en el arca, en el punto donde irían las dos varas. Hoy nos damos cuenta que las dos varas corresponden también, es una tipología de las dos casas de Israel que tienen que restaurarse, Judá y Efraín, para derribar la pared intermedia por medio del fuego y del olor grato. El Cohen Hagadol hacía un rezo corto en el Ejal para pedir por Israel y se esmeraba para acabar rápidamente y para salir, porque todos sabían que un Cohen Hagadol incompetente moría dentro. Como hemos visto, esta perfección se ha tratado de pasar por alto. En los estudios, completamente descontextualizado, completamente ignorado, toda esta belleza, toda esta complejidad, toda esta armonía de organización, de revelación. Estos pasos maravillosos para lograr conectarse con el Eterno, con la Shejinah, con la grandeza del poder de Yahweh. De la misma manera, como fueron edificados el primero y el segundo templo, está profetizado por Yehezkel del capítulo 40 al capítulo 48, que se va a erigir un templo maravilloso en la segunda venida de Yeshua, que será Él quien construya el templo, que será Él quien gobierne desde el templo, quien lea la Torá desde el patio de los israelitas. Estarán los sacerdotes de la línea de Sadoc sirviendo dentro de las puertas del templo. Y más nunca nadie dirá a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos lo conocerán.